Transmitiendo desde Phoenix, Arizona. Dos padres bien padres. Dos padres bien padres. Con el padre Ernesto Reynoso y el padre de familia, Julio Inclán. Ya estamos de regreso, queridos hermanos, en su programa Dos Padres Bien Padres, y el día de hoy pues seguimos hablando, Julio, acerca de la ética en los hospitales. En el segmento pasado me puse a pensar, Julio, lo que estás diciendo, que también el personal de los hospitales, también ellos quieren hacer algo bueno para el hospital, pero a veces el hospital en sus jerarquías, en su forma de estar estructurados, no les permiten hacer mucho a los empleados. Los empleados tienen el amor para el ser humano que está sufriendo, pero a veces se topan con la burocracia de un hospital y pues bueno, tienen que estar apegados a las leyes que tienen a las normas que tienen estos hospitales. Así es, y para conocer esa ética del hospital, hay un artículo que lo tomamos del señor Héctor Rodríguez Cruz, de la página acento.com, que menciona esto. Dice: la ética hospitalaria se hace visible mediante códigos éticos. Dice: estos instrumentos no pueden ser documentos ocultos y discrecionales. Dice: ha de procurarse que tanto el personal de salud como los pacientes, familiares y la comunidad los conozcan, y para tales fines deben tener una divulgación amplia y permanente. La mejor imagen de un centro hospitalario es presentar su rostro moral. Es decir, uno debe de encontrarse el código de ética de ese lugar, de ese hospital, de esa clínica, en la entrada del hospital, en la entrada de la clínica, para que uno como paciente pueda leer cuál es la ética que se tiene dentro de ese lugar. Y eso es muy bueno para saber a qué nos estamos disponiendo a entrar a ese hospital o a esa clínica. Entonces, que cada lugar tenga esos códigos de ética en un lugar visible del lugar es lo más idóneo para los Fíjate pacientes. qué bueno que nos dices esto, Julio. ¿Por qué? Porque entonces si tenemos una emergencia, si tenemos que ir a un hospital, sería bueno inclusive bajarlo del internet, meternos al hospital, ver cuáles los códigos éticos que estás diciendo y imprimirlos, bajarlos para cuando, si es que no atienden bien a nuestros seres queridos, bueno, pues recordarles esos códigos éticos que ellos mismos deben de conocer. Así es, y creo que ya está estipulado, quizás lo desconozco, pero entrando al internet, muchos hospitales tienen en la website lo que es el concepto de código de ética de cada uno de los hospitales. Entonces, yo creo que es algo bueno para podernos, como digo, identificarnos a dónde vamos, con quién estamos tratando y qué ética se está manejando en ese lugar. Sí, exactamente. Y una cosa también muy importante también, Julio, es que hay que ir también con un aspecto de la mente muy objetiva de lo que está pasando, ¿verdad? Porque también vamos a exigir algo que a lo mejor no tiene el personal necesario y pues bueno, también el personal no puede atender a todos los pacientes que llegan o algo así. Entonces hay que buscar ese balance, qué tanto me están deteniendo para atender a mi paciente, sabiendo que nomás hay bien poco personal, o qué tanto me están deteniendo para atender a mi paciente, sabiendo que a lo mejor no me quieren atender o no hay algo que vean que me esté afectando para que ellos puedan atender a mi paciente. Así es, y como pacientes tenemos el derecho de lo que es el más alto nivel posible de nuestra salud, de poder encontrar un acercamiento a una posibilidad a curarnos. Y fíjate que hay un Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que está adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que reconoce, dice, el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y del disfrute de los beneficios del progreso científico y sus aplicaciones. Entonces, tanto en estos códigos que existen, tanto en Naciones Unidas como en cada hospital o cada consultorio donde usted vaya a tomar los servicios hospitalarios, es necesario que nosotros podamos tener el más alto grado que podamos tener de la salud física o mental que nos está requiriendo nuestro cuerpo. Una de las cosas que también sería muy bueno también apuntar con esto que estás diciendo, no solamente es conocer los códigos éticos que están en los hospitales, sino que también ver cómo nosotros también ayudamos a los empleados de los hospitales para que puedan practicar esos códigos éticos. Así es. ¿Por qué? Porque a veces llegamos, tenemos un ser querido, está muy enfermo, está muy malito y demandamos que nos atiendan luego, ¿verdad? Entonces, en lugar de mejorar la comunicación, complicamos las cosas. Y a veces el personal médico nos evita o nos trata de evadir porque dicen, esta persona como que ya me tiene cansada. Entonces, ¿cómo le hacemos, sabiendo los códigos éticos,
de tener como un poco la diplomacia para que nuestro ser querido pueda ser atendido con urgencias o como se merece. Así es, fíjese, y hay unos derechos que tenemos como pacientes, se los quiero mencionar, lo que alcancemos en este segmento, después vamos a tener los otros segmentos para seguir hablando de los derechos tanto de los pacientes nosotros como de los médicos. El primero que habla de los pacientes es contar con servicio médico adecuado, que es lo que mencionábamos ahorita, poder encontrar un lugar que sea digno de lo que es la búsqueda de la solución a nuestro problema físico o mental, del problema que tengamos como enfermedad, y que podamos tener lo que es el servicio médico adecuado, que podamos encontrar en el lugar, en todos los aspectos de hospitales, clínicas o consultorios, un sistema adecuado hospitalario, que podamos encontrarlo en ese mismo lugar, no que no nos desplacemos a otro lugar. Hay situaciones, Julio, en donde llega un paciente a un accidente, un quemado, por ejemplo, llega al primer hospital que está más cerca de donde fue un accidente, por ejemplo, pero no tienen el sistema para poder curar a las personas que han sido quemadas, ¿no? Son situaciones, ¿no? Entonces, a veces hay que volar a los pacientes de este hospital a otro hospital que tiene toda la facilidad para poder atender a nuestros pacientes que han sido quemados o lo que sea. Pero son ciertos aspectos de cómo, si es que no está en ese hospital, como dices tú, el cuidado que le tienen que dar a uno, bueno, entonces también hay que ver cuáles son las opciones que yo tengo. Así ves, hay otro punto que dice recibir un trato digno y respetuoso. Eso sí es muy importante. Sí, llegar al hospital enfermo, pues ya es una carga que llevamos, y encontrarnos con personal que, como decía ahorita, nos dé mala cara o que de mala gana, pues yo creo que no es un trato digno y respetuoso que debemos nosotros como pacientes tener ese derecho. Entonces hay que procurar, si tú trabajas en un hospital, en un consultorio, dar lo mejor de nosotros mismos, darnos en comunión con las personas, de poderlos entender que vienen enfermos. Entonces poder tener ese trato digno y respetuoso hacia los pacientes de ese hospital. Eso es muy importante, fíjate, porque como dices tú, tenemos que llegar con la actitud positiva de seguir ayudando a lo que es nuestro llamado, nuestra vocación en este mundo, ¿verdad? Cómo ayudar a los pacientes, cómo ayudar a las personas. Tenemos que también, cuando somos personas que trabajamos en los hospitales, cómo ayudar también a reconocer que las personas vienen, como dijiste, Julio, heridas, vienen con un trauma interno. Entonces ayudarles a que se sientan en casa, darles la bienvenida y todo, pero también por otro lado, cómo entender las personas que a lo mejor uno llega como paciente y a veces me tratan mal, entonces cómo también buscar esa forma de que entender la persona que a lo mejor está de malas o lo que sea, pero no tomarlo personalmente. Exacto. No tomarlo personalmente, porque a veces eso nos afecta mucho, y ayudar a las personas a decir, bueno, yo sé que a lo mejor está muy ocupada, recepcionista, yo sé que a lo mejor han venido muchas personas, pero mire, le encargo por favor entonces con un buen diálogo y con una buena comunicación ayuda y favorece más a que se nos atiendan mejor a nuestros pacientes. Así es. Y el tercer punto que menciona, que es acerca de la información que recibamos como pacientes, sea eficiente y clara, y esto lo dice el doctor Antonio Fuente del Campo. En el YouTube voy a encontrar este doctor que habla acerca de esos puntos que estamos hablando, y la información que recibimos debe ser eficiente y clara, es decir, lo que nos vaya a dar el doctor de lo que es nuestro diagnóstico, que sea claro, que sea eficiente, de decir, yo puedo entender, porque muchas veces vienen los términos médicos, que muchas veces como personas, pues que no entendemos el término médico, pues y aquí qué dice, ¿no? ¿Qué es lo que tengo? Entonces no se nos dice claro, entonces sí, el doctor nos tiene que decir, bueno, eso significa esto y esto, usted tiene esta enfermedad, este problema, y hay que solucionarlo de esta siguiente manera. Así es, por eso es muy importante conocer estos puntos. Ahorita tenemos que irnos pronto a una pausa, Julio, pero es importante reconocer esto que está diciendo Julio, que cuando se nos va a decir qué diagnóstico nos van a dar, cuál es la prognosis que nos van a dar, bueno, entonces que nos las den muy clara de que, bueno, esto va a pasar, vamos a tener que hacer esta cirugía, y esto es como uno se va a recuperar, para que realmente uno pueda tomar una buena decisión ética en cuestión del paciente que uno tiene enfrente de uno, para que también se le pueda dar el mejor servicio que pueda uno tener. Así es, así que regresamos en un momento con el siguiente videoblog acerca de lo que es la ética en los hospitales. Dos padres bien padres, con el padre Ernesto Reynoso y el padre de familia Julio Inclán. Hasta la próxima.